Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitada a Lore Pasos desde Colombia. Ella es UX Design Ops en Cencosud. Y bueno, a Lore la conozco ya hace un par de años, aunque recién hace unos meses nos conocimos en persona. Y bueno, ha sido una de las voluntarias estrellas de la comunidad Design Ops Latam. Infinitas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado de verdad en todo este más de un año que tenemos la comunidad. Y bueno, definitivamente es mi mano derecha en esta aventura que hemos tenido con Design of Latam. Así que súper bueno. Este año Lore empezó oficialmente su aventura. Bueno, ya no, el año pasado ya cumpliste creo que un año. Su aventura dentro del rol de Design Ops en Cencosud, y hoy nos viene a contar cómo pudo obtener ese rol y de qué manera sus experiencias previas le han ayudado a desempeñarse en esta práctica. Así que gracias, Lore, por estar hoy día aquí conmigo. Antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Claro que sí, Ale. No, pues muchísimas gracias por esta invitación tan especial, esas palabras tan bonitas. Sí, yo creo que ser parte de esta comunidad me ha ayudado bastante y ha sido como uno de los pilares que ha hecho posible que yo actualmente trabaje como Design Ops. Y bueno, para contarles un poquito sobre mí, bueno, yo soy Lore Pasos, vivo en Medellín y hace más o menos casi 4 años y medio descubrí el diseño como una opción distinta para diversificar mi perfil y descubrí entonces en el service design y de research cosas muy interesantes que me llevaron a Design Ops. Entonces, por eso empecé como a indagar un poquito en LinkedIn, cursos que habían disponibles y empecé a hacer un match muy interesante, que es lo que vamos a hablar acá. Pero entonces creo que a partir de ahí empecé a buscar referentes y llegué pues a Ale, o sea, a ti, y pues ha sido un camino muy orgánico, pero muy consciente de que hay cosas que probablemente de los roles que tenía antes que han sido súper importantes, me han aportado mucho, pero también ha sido una fase de descubrimiento, de ver que finalmente no solamente es temas de diseño, lo que realmente es lo que es la base de Design Up, sino también otro mundo de habilidades, tanto técnicas como blandas, que se van transformando en todo lo que uno hace, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Y bueno, muy contenta de estar acá. En Senco no llevo todavía un año, llevo 8 meses, ya para unos 9, pero ha parecido una eternidad porque hemos hecho muchísimas cosas muy interesantes. Y bueno, espero que este podcast sea de mucha utilidad para quienes están empezando en este camino. Gracias, Lore. De verdad, como dices, bueno, has aportado muchísimo a la comunidad, pero también creo que has aprendido un montón en este año ya que vienes sí, en la comunidad. Así que creo que, bueno, espero que sea también como un testimonio para personas que están pensando ser voluntarias en la comunidad y se animen cada vez más a ayudarnos, porque siempre necesitamos manos para hacer más cosas en la comunidad, porque solas y con el apoyo que tenemos hasta ahora no vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer en adelante. Y bueno, se viene un año interesante, justo conversábamos antes de eso, así que creo que mientras más manos tengamos y que eso les va a retribuir un montón por todo lo que van a aprender y las oportunidades que se les van a ir abriendo. Así que bueno, gracias Lore por estar aquí el día de hoy. Y bueno, ahora sí comencemos. Cuéntame, o sea, empecemos el episodio, digamos, contándonos cómo y cuándo fue que descubriste sobre la práctica de Signops y por qué te interesó tanto, porque recuerdo que has estado un tiempo como buscando esta oportunidad, esta primera oportunidad en DesignOps hasta que se te dio, entonces, más o menos para entender este contexto inicial que tuviste. Claro que sí, pues mira, eso fue bastante particular y como les mencioné ahorita, muy orgánico, porque yo venía trabajando como consultor independiente de varios proyectos, como en las fases de research, service design. Yo no soy de base diseñadora, entonces yo tenía como mis dudas y mis recelos y realmente yo me quería meter a ser diseñadora UX full o qué habilidades y capacidades quería desarrollar. Y cuando encontré Designos como una opción para entender un poquito más lo que venía haciendo en estos roles de service y research, fue donde yo dije, bueno, puede que mi camino no sea especializarme en un tema de herramientas, porque realmente lo que yo veía allí era que yo tenía el conocimiento, digamos, de cómo conceptualizar un producto, de poder como prototipar en baja, mediana fidelidad, pero yo no quería volverme experta de pronto en la fase de UI, que siempre es como una pregunta que me hacen como que, bueno, y si te Sí. interesa desarrollar, me parece interesante tener esa skill porque finalmente adelantándome, Design Up se trata justamente de apoyar un equipo también en el tema de sistema de diseño y debes tener unos conceptos
fuertes, más no me veo yo montando un sistema de diseño, ¿cierto? Que es distinto. Uno se apoya, de pronto como que aporta, pero no era algo que yo me viera full. Y en esa conversación conmigo misma de qué quería hacer, yo dije, bueno, exploremos por acá. Entonces, como les contaba, empecé a explorar el LinkedIn, cursos, personas, era muy difícil encontrar a alguien o de pronto realmente como un espacio con una persona que me dijera, ven, te quiero contar esto y demás. Y pues recuerdo que contigo, Ale, nos conocimos en este curso que hicimos de experiencia del empleado y yo Sí. ve que la tan tesa, tan chévere en todo lo que está. Creo que en ese momento trabajabas en Accenture y yo no, súper guau, o sea, yo estaba fascinada contigo. Yo, ay, no, yo tengo que hablar con ella. Pasaron muchos meses antes de que te escribiera y cuando te escribí, recuerdo que de una empezaste a mandarme contenido. Sí, mira, revisa esto, ten en cuenta esto. Y yo entonces seguía como con esa curiosidad y yo, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y cuando empecé a comprender el framework de DesignOps y realmente ver como las diferentes aristas, desde el enfoque pues de Nielsen Norman, que creo que es el que más se usa, yo dije, yo, venga, es que yo he hecho todo esto, yo ya he vivido estas diferentes experiencias y ahí es donde yo empiezo entonces a tocar puertas nuevas, en este caso contigo y en la comunidad, ¿cierto? Yo venía a colaborar en Más Mujeres en UX, en Fresón Figma, decidí salirme de estas comunidades porque sentía que ya mi ciclo ya había finalizado y enfocar más bien mis esfuerzos en ser parte de este equipo, pensando justamente en mis intereses, ¿cierto? Y creo que ha sido un año increíble, gracias a la comunidad y pues a Ale logré este rol. Y cuando digo gracias es porque realmente es como muy consciente de que no tenemos, o todavía siento que no tengo las skills full como quisiera quizás, porque estoy trabajando en un sector que para mí es nuevo, que es el de Sí. retail y productos y servicios que son muy distintos a los que yo venía trabajando, que era educación, un tema más de consultoría, de emprendimiento y demás. Entonces ha sido realmente una experiencia muy bonita y que he podido como vivir al tiempo el proceso de aprender haciendo y de aprender, así no lo haga, pero como traer conocimiento fresco a los diseñadores del chapter al que pertenezco. Entonces, básicamente así empecé y pues muy emocionada realmente por el resultado que he tenido y creo que ha sido un tema de constancia, ¿cierto? Y relacionarse con la gente correcta, en este caso, que también ha sido muy bonito. Gracias, Lore, de verdad, o sea, es muy, muy buena forma de empezar el episodio y me entusiasma mucho de verdad escucharte porque, bueno, como te digo, o sea, ya nos conocemos hace un par de años y al final nos hemos vuelto a encontrar en este mundo de DesignOps que es súper divertido porque es bien cambiante, estamos en constante aprendizaje entre nosotras mismas, con todo lo que conversamos, nuevas personas que van llegando a la comunidad, así que creo que es bastante rico el hecho de tener ahorita esta comunidad que es o sea, de mucho interés de más personas, porque creo que cada vez más personas quieren aprender y creo que les estamos dando mucho a partir de la comunidad. Entonces, y bueno, recuerdo cuando tú estabas buscando esta primera oportunidad en DesignOps, que estoy segura que es la situación de muchas personas ahorita, porque varios me han contactado últimamente porque están buscando esa oportunidad y poco a poco se van abriendo también más posiciones, pero en tu caso, y bueno, ya pensando hace más o menos 9 meses, ¿cuáles fueron esos retos iniciales que encontraste en el camino para lograr finalmente este rol que hoy día desempeñas como Claro que sí, pues mira, esa pregunta está muy chévere porque creo que cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer y qué puede aportar, el camino se abre solo. Y inicialmente cuando yo estaba entendiendo signups, yo tenía claro que lo que venía haciendo aportaba mucho al rol, pero como te decía ahorita, reconocía que habían cosas que posiblemente no tanto y tener claro cómo desde signups mi experiencia ha tenido que ver con eso, me permitió mucho como ser efectiva en esa búsqueda inicial y pues finalmente poder trabajar de la mano pues con Cencosud, en donde estoy en la actualidad. Realmente fue como muy interesante esa fase y también algo que me ayudó bastante fue como en esos primeros meses que fueron muy angustiantes, pues no así mentiras, porque pues era un trabajo 100% remoto, es con un equipo culturalmente muy distinto, a pesar de que hay personas de casi toda la TAM y también de Europa, algunos viven allá. Es como que yo decía, bueno, ¿cómo va a ser ese proceso de adaptación?
y pues finalmente los colombianos, digamos que pegamos donde llegamos porque nos caracterizamos por diferentes cosas y creo que ya tenía como algo ganado en esa parte, pero también era un tema de generar confianza, ¿cierto? Porque llegar a un equipo en donde tú dices que es que yo no soy diseñador o no he sido como parte de un equipo en donde 100% he sido full, digamos, encargada de desarrollar un producto o servicio, a veces como que de pronto puedes decir, bueno, ¿y por qué vienes a hablar de este tema? Y era más un miedo que yo tenía. Nunca lo he sentido, pero era como más yo como que, uy, es que yo no soy diseñadora. Antes, claro, síndrome del impostor y yo, venga, no, me dio mucho miedo. Afortunadamente, pues cuento con un lead, un equipo de trabajo que es muy abierto, da feedback muy transparente, como que siempre ven la oportunidad de cómo te hacen sentir mejor y te apoyan justamente en ese reto que tú tengas. Entonces ha sido un proceso muy tranquilo hasta el momento y también uno de los retos muy interesantes es como sacar de la zona de confort al equipo, porque finalmente DesignOps llega a incomodar para organizar, ¿cierto? Venga, DesignOps como rol pueden ser un poquito más exigente que como práctica o como de pronto algo operativo simplemente de un proceso, porque cuando hay alguien que se encarga 100%, pues quiere que las cosas pasen rápido y pues ha sido realmente algo muy enriquecedor eso, que se ha respondido como a lo que hemos solicitado, las personas están como muy interesadas en comprender mucho más qué aporte pueden hacer y ahorita en el 2023 como que la estrategia está habilitada para que DesignOps se resalte más y como que el valor sea más percibido, porque yo creo que eso es un debate o una conversación que muchos tienen como que, bueno, ¿qué más valor puede generar DesignOps? Y a veces es un tema muy subjetivo que depende de la persona que lo vea del otro lado, pero si tú mismo no estás convencido de lo que estás entregando, pues mucho menos el otro te va a creer como la historia, ¿cierto? Entonces creo que esos han sido como Sí. los principales retos y pues ahorita muy contenta y tranquila como con lo que estoy viviendo y creo que también ha sido parte pues como de la coherencia que intento tener con lo que quiero, con lo que hago y que convencer al equipo de por qué el camino pues es este que estamos tomando. De acuerdo. Y digamos del background ya que has tenido y las diferentes experiencias laborales que has ido desempeñando, ¿qué skills consideras que han sido como las más importantes o la que te han ayudado a afrontar estos retos que has visto en el camino de Designos? ¿Cuáles skills son las principales que tú rescatas que te han ayudado? Claro que sí, pues mira, justamente estos días hablaba con alguien de eso y era como que, ¿qué skills hacen exitoso como el rol de design ops en un equipo? Y pues yo creo que lo primero es una empatía, pero una empatía que tiene que trascender más de la parte laboral a la personal. O sea, es como tú eres con las personas que quieres, con los amigos, con la familia, con las personas cercanas. Y es porque creo que me he tenido que involucrar mucho con el equipo en cosas de que me piden unos favores o unas ayudas que a veces como que esto no entiendo qué me estás pidiendo, pero bueno, yo lo Claro, hago. Y a veces me pregunto si es un tema cultural, si es un tema porque soy colombiana y como que a veces pues somos demasiado de todo, decimos sí, o es un tema de Lorena, aunque creo que es como parte de las dos, pero cuando digo empatía es como que así tú no puedas ayudar a alguien, es como también la capacidad de, bueno, no soy yo, pero busquemos la forma y hagamos que las cosas pasen. También es mucha orientación al logro, porque finalmente DesignOps tiene como, o como lo vivo yo en Cencosud, una dinámica y es que muchas veces lo planeado no ocurre como se planea. Y más porque como es un sector retail que es muy cambiante, se toman decisiones muy rápido. Entonces teníamos un roadmap muy establecido, pero resulta que ya el roadmap no es A, por un ejemplo, sino que es B. Entonces hay que priorizar B y salen muchas tareas operativas del día a día que uno es como que Dios, y ahora voy a hacer esto y creo que lidiar con esa incertidumbre, que es como otra también una habilidad, ser muy flexibles con lo que va pasando, también nos ayuda a entender de que no es tanto si cumplimos con todas las metas, pero sí que lo que hagamos se haga bien y que el valor se viva dentro del equipo. Y eso también es algo que hay que saberlo, pues, como resaltar. Eh, otra cosa que valoro mucho, que resalto, es el tema de la facilitación o de poder como liderar ceremonias de trabajo, porque a veces pasa también, nosotros tenemos de un acuerdo. espacio quincenal que se llama Miércoles de UX, que era un poquito estático, como medio muerto, en donde hablaban los que querían, no había una estructura, y con la entrada pues mía al equipo y como con la ayuda de Nico pudimos como establecer algo un poco más estructurado y creo que también como lidiar con silencios incómodos
con aceptar el feedback de que venga, es que esto no está bueno o nos estamos aburriendo, como que no tomárselo personal. Entonces también la facilitación implica como que no quedarse como con no les está gustando, entonces ya, sino como reacciono yo y garantizo que la experiencia mínima se mantenga durante como todo ese espacio. Entonces facilitar considero que es una habilidad que se tiene que desarrollar, que no a todos les gusta, que era algo que conversábamos ahorita, pero si quieres ser design ops, yo creo que tienes que estar abierto a y como para no alargarme mucho, otra que personalmente creo que ha sido como también muy determinante es estar abierto a aprender y como conocer de muchos temas. Creo que tiene que ver mucho con, como con la curiosidad, que creo que lo mencioné, pero más como un interés genuino por aprender cosas y aportar desde lo que se sabe. Una pregunta que me hacen también a mí mucho es como que, ¿y qué skills técnicas tiene que tener un designer en un equipo de diseñadores que son researchers, UX, UI, bueno, en fin, para uno decir que tiene una palabra o un aporte técnico Ujú. positivo que dar? Y es que finalmente tú no quieres ser experto en ese tema, sino aportar desde una parte más holística, más Sí, general, y que las personas vayan encontrando su propia respuesta. Eso se puede ver como una especie hasta de mentor. Designers está ahí como para ayudar a que ese valor que cada uno aporta se maximice y es desde los flujos de trabajo, desde qué dedicación tenemos en ciertas tareas. Un reto que tenemos es el tema de las métricas y medición de cuánto nos estamos demorando haciendo cada cosa, que claro. eso duele porque es como te estás metiendo en mi trabajo, yo veré cuánto me demoro. Pues no me han dicho eso, pero en otros lados como que me han dicho, me pasa eso, ¿qué hago? Y no es tanto qué haces, sino cómo le genera la tranquilidad al equipo, que es que no quieres medir su trabajo en el sentido para ver si está haciendo algo bueno o malo y si de pronto se va a prescindir de un talento, sino para Correcto. justamente optimizar los tiempos y ver qué ayuda o qué recursos se necesita dentro del equipo, que puede ser hasta una herramienta que facilite el trabajo, ¿cierto? Entonces, creo que esas han sido como las más determinantes. Hay muchísimas otras, pero personalmente a mí esas son las que me han funcionado más durante este proceso. De acuerdo, no, está súper bueno. Creo que las otras las vamos a dejar para el final del episodio, que es la pregunta, la misma pregunta que se hace al final del episodio, así que no las guardamos, creo. Y bueno, esto último que tú mencionas justamente es también el cómo se les comunica a ellos de que, ok, vamos a empezar a medir tal cosa, pero no es porque te estoy controlando tu trabajo, porque te voy a decir, no, esto hazlo en menos tiempo, sino es para ver cómo podríamos luego mejorar y optimizar esos tiempos que se están haciendo y realmente ver si es que hay una diferencia por iniciativas que desde Design nos estamos implementando. Pero creo que al final todo depende de cómo se comunica y cómo es la llegada con el equipo para lograrlo y ahí entra a tallar mucho la empatía, que es lo primero que mencionaste. Así que está súper bueno, Lore, gracias por eso. Y bueno, mencionaste al inicio que tu rol antes de ser Design Ops había estado muy dirigido en lo que es Service Design, Research. Entonces, ¿cuáles has visto hasta ahora que han sido como esas principales similitudes de estos roles con Design Ops? Claro que sí. Pues mira, justamente Design Ops como que abarca muchas de las acciones que se hacen desde estas otras miradas o prácticas y también como otra duda que yo tenía, pues, como devolviéndome a por qué llegué a Design Ops, era si finalmente yo podía ser researcher y ver como la tarea desde Research Ops que existe o ser Service Designer, pero entonces ver más como las tareas como desde no sé si hay Service Ops, pero si hay Product Ops, que es algo también que se enlaza mucho con designers finalmente. Y creo que las similitudes parten en que básicamente lo que queremos lograr es que el equipo que está trabajando en un producto o servicio pueda entregar como esa experiencia diferenciada al usuario, que es como el beneficiario final de lo que estamos desarrollando, pero como siendo muy conscientes de unos principios y como de una estandarización de procesos que a veces no se hace. Y yo desde el rol de service, digamos que mi tarea principal era un tema como de poder conceptualizar la fase de research, toda la fase investigativa del cliente o de usuario, con la tangibilización visual de una posible solución muy en baja fidelidad, extrayendo insights, hallazgos de investigación, y construyendo journey, service blueprints, bueno, muchas cosas que hacen parte como de las herramientas base de un service, también de los researchers. Y también en Design digamos, usamos esas herramientas, pero quizás más enfocadas en un tema de experiencia del diseñador
un tema más de cómo garantizar entonces el proceso correcto de onboarding, Correcto. cuáles van a ser como las personas que intervienen en el proceso de diseño desde el momento cero hasta el momento final que se le entrega quizás al cliente o al stakeholder o al product owner o al el gerente de producto, pues que tenga como a cargo el proyecto. Bueno, yo empecé como a enlazar esas cosas y también como a darme cuenta que desde el service yo lo estaba viviendo muy como desde una parte de apoyo. Llegó un momento en el que yo no conceptualizaba ni hacía esos ejercicios que les mencionaba ahorita, sino que revisaba flujos de trabajo para ver cómo estamos avanzando, trabajábamos de la mano con el UX y el UI para ver conceptualmente cómo estaba quedando la propuesta visual del prototipo, hacía validaciones con usuarios, hacía muchas cosas que yo decía, yo, bueno, esto no lo voy a poder hacer tanto en Designos porque finalmente no va a ser mi función core, pero sí tengo un entendimiento del usuario muy interesante que va a complementar también esa visión de negocio que yo llego a dar al equipo de diseñadores, ¿cierto? Entonces, como por contarles una experiencia, hace poco me invitaron a apoyar unas sesiones con unos stakeholders de un producto que se llama Mis Compras, que es como toda la experiencia virtual de compra de pinturas y de como temas de construcción, en donde está el usuario, pues que es el usuario que no tiene ni idea y ni sabe cómo comprar, y el Claro. usuario experto que tiene como un conocimiento más avanzado y me pidieron como facilitar más o menos como una hora, más que todo el Miro, como un tema muy logístico, y yo contenta porque a mí me encanta hacer parte de esos espacios, pero cuando me pidieron, Lore, bueno, ¿y cuál es como tu aporte? ¿Qué recomendación harías tú como estos hallazgos desde tu visión? Y cuando yo desde mi visión, entonces yo me quedé como que, pero yo no, pues yo como que no había interactuado mucho con ese equipo y yo, bueno, yo di mi opinión, pero me sentí como rara porque yo no conocía muy a detalle todo. Y al final una compañera me decía como, claro, es que tú sabes de tantas cosas que yo sé que lo que nos dijiste tiene sentido porque has Claro. trabajado en otros productos haciendo eso. Entonces como que no estás hablando por hablar ni porque te pedí que hablaras. Entonces creo que también la confianza de darle la palabra a alguien para que aporte en un momento como esos es muy bonito, pero es por el background que tengo, ¿cierto? Posiblemente si no tuviera ese background, pues la pregunta no hubiera tornado de esa manera. Entonces creo que también no quedarnos en el hecho de que es otra pregunta que me han hecho a mí, no sé si a ti te pasa, Vale, es como que yo no sé nada de diseño, puedo ser design ops, claro, tú puedes ser design ops, pero tienes una tarea detrás y es como entender lo mínimo posible cómo funciona el mundo del diseño, porque entonces ahí es donde pierdes toda credibilidad y nadie te hace como que, ¿por qué estás hablando de eso si no sabes? ¿Y cómo vas a ayudarnos si no conoces nuestro proceso? Entonces ahí es donde les mencionaba que yo me sentía un poquito cortica de Claro. conocimiento en algunas cosas, pero la curiosidad, las ganas de aprender y sobre todo el compromiso con mi equipo, pues me ha ayudado muchísimo. Entonces creo que esos han sido como los aportes que estas dos disciplinas me han dado para poder desempeñar Design Ops en Senco. Chévere. No, y esto que mencionas ahorita, Lore, sí, sí me lo han preguntado también, porque hay gente que viene tal vez de operaciones o incluso de talento mismo que dicen, ya, yo quiero entrar a Design Ops, pero no soy diseñadora, y yo es que yo tampoco soy diseñadora. Yo no vengo background de diseño, aunque siempre me ha llamado mucho la atención, y bueno, siempre digo que mi carrera frustrada es de diseño, o sea, en algún momento de mi vida estudiaré diseño. Pero en el camino creo que esa misma curiosidad me ha llevado a entender del proceso de diseño, de entender los roles que hay, porque me tocó en alguna agencia donde estuve interactuar con UXers, con UIs, entender qué están haciendo los content writers. Entonces ahí ya te vas familiarizando con roles, pero ha sido como parte también de lo que me ha tocado vivir y que no se puede parecer ni siquiera a tu experiencia o a la de otras personas. Al final hacemos lo que podemos con las experiencias que cada uno tiene, y de ver qué rescato de cada una de esas oportunidades laborales en que estaba anteriormente para aportar al Design Ops, al rol que les está trayendo si es que quieren enfocarse en Design Ops. Así que es súper válido eso que mencionas. Y volviendo al tema de Service Design, que mencionabas y que, o sea, hay muchos elementos, buenas prácticas que has podido rescatar de esas otras disciplinas para aplicar en DesignOps. ¿Has podido, en el rol que estás ahorita y en estos 9 meses que has estado en Senco, has podido aplicar Service Design como un poco ya más puro de mapeo de bueno, no de un servicio sería en este caso, sino de un proceso interno para mejorar la experiencia de los diseñadores en el rol que tienes ahorita? O sea, no sé si nos puedes contar alguna experiencia con respecto a eso.
Claro que sí, pues mira, el rol de service desde Design of Senko ha sido muy útil porque uno de los retos más grandes que tenemos, pues actualmente yo en Senko soy externa, digamos que soy contratada por un vendor, Ujú. pero yo trabajo tiempo completo con Senko. Y de alguna manera mi primera pregunta cuando entré es como que, ¿cómo se vive la experiencia de un interno a un externo? Ya había un proceso montado muy transparente de las acciones de los primeros días y demás, pero sí había un nivel de detalle que faltaba. Entonces también como ese momento de desplegar mis habilidades de service me ayudó como a entender, bueno, qué momentos vive, entender el usuario, en este caso el diseñador, qué temas quiere aprender. Entonces teníamos como, en su momento, hay un programa de tutoría o un tutor interno que apoya a las personas que están vinculadas directamente con Senco. De ellos siempre me preguntaba cómo hacemos para que las personas externas también tengan como alguien que los apoye pero que finalmente sea más estructurado, entonces qué tipo de programa puede aplicar y pues este año vamos a lanzar un programa de mentoring justamente buscando que se comparta mucho más el conocimiento en el equipo como un tema de comunidad, que es lo que hacemos desde Design Ops Latam, porque la desarticulación, perdón, entre roles es muy a veces curiosa, teniendo en cuenta que somos el mismo rol en diferentes clústeres, pero no hablamos mucho. Entonces, ese tipo de dolores yo los fui identificando junto con Nico, pues cuando empecé en el rol, como intentando establecer unos procesos más livianos, entonces tenemos un journey de la experiencia antes de los primeros días, un poco Claro. más bajado, tenemos un ticket en Jira que funciona como de bienvenida para el equipo, en donde ya están como las tareas desarrolladas, mitigando esa incertidumbre, justamente ayudando a que todo se dé de forma más rápida. Estamos haciendo entrevista de llegada de cómo te está yendo, qué está pasando, qué podemos ayudarte. Eso no existía antes. De la gente, por ejemplo, practicantes llegaban y se iban como sin ninguna de pronto interacción con nosotros, que era demasiado triste. Y creo que ha cambiado la cultura de que estás en tu práctica, me aportas 4 meses, que es lo que dura y te vas, sino que como te ayudamos a que en esos 4 meses te vuelvas un experto en lo que tú quieres y te vayas súper feliz, sea que te quedes o busques una oportunidad en otro lado. Y es Claro. muy bonito, Ale, porque más o menos el 10% de los diseñadores actuales del equipo fueron practicantes y ahora hacen parte, pues, full del equipo. Y eso Claro. se traduce en que es una buena empresa, en que hay muchas cosas chéveres por hacer, pero que justamente es un tema también de fidelización como de ese diseñador. Entonces creo que involucrarme en esa fase de investigación y entendimiento y de montar procesos que, digamos, también tenemos un service blueprint, pero ese ha sido un poco más estático porque pues somos dos designers para un Claro. equipo actual de 66 que bajó porque éramos un poquito más. Entonces creo que más que tener algo muy, muy, muy al detalle, es como algo accionable para los leads, porque finalmente ellos son también otros de nuestros stakeholders más grandes que nos piden cosas que a veces somos nosotros. ¿Será que eso sí es de designos o no? Eso es una pregunta que nos hacemos mucho. Y yo como que digo, Nico, no importa, hagámoslo, o a quién le preguntamos, o con quién se tiene que gestionar. Entonces yo creo que no nos hemos sentado en algún momento a decir qué no es designos, que es una pregunta que nos hacemos mucho y yo creo que no le importa, lo importante es como que el equipo sienta que puede contar con nosotros. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. De acuerdo. No, está súper bueno, Lore. Y digamos, ya después de esos meses que has estado en Senco, que, y bueno, ya la experiencia que has tenido y un poco la llegada que has tenido también a través de la comunidad, ¿en qué tema te gustaría profundizar más como DesignOps? ¿Qué es eso que te atrae? Y como tú dices, has seguido ese camino porque querías entrar a DesignOps, pero ahora que ya lo conoces, ¿hay algo que te llama más la atención? ¿Que tienes alguna preferencia de todo este menú que tenemos de Design Ops? Claro, pues creo que uno de los retos que queremos retomar, pues como Cluster Ops de Cencosud, para el chapter, pues nosotros hacemos parte de una área que llamas en commerce. Entonces Ujú. creo que particularmente una de las cosas que queremos lograr es volvernos mucho más expertos en los productos que tenemos como banderas. Porque pues Nico al estar en Chile y presencialmente tiene una ventaja sobre mí, es que puede Claro. interactuar mucho más fácil con las personas, pero yo estoy detrás como intentando absorber muchas de las dinámicas que no vivo de manera física. Entonces creo que por ese motivo no he estado tan cercana al producto, pero creo que es porque justamente el rol a veces ni siquiera me invita a eso. Pero creo que un design up sí o sí tiene que estar involucrado o de tener un entendimiento más general, que yo lo tengo, pero siento que debo ser como un poquito más detallada y más porque también tenemos como la expectativa de que los negocios entiendan que es design ops y que no se quede como con la duda de que
a veces es confundido justamente con Ops, pero en temas de desarrollo. Entonces nos Claro. pasó hace un tiempo que dijeron en un chat como que, ay, ojalá en Cencosud existiera un área de Design Ops, y nosotros como que existe, hola, somos Sí, nosotros, pero claro. como trabajamos desarticulados de esa área, porque ellos son más del tema de desarrollo, backend, frontend y demás, entonces claro, era totalmente comprensible que no supieran de nuestra existencia, pero yo me quedé pensando y yo, bueno, puede que no entremos de una a aportar algo muy significativo, pero que sí nos vean más presentes. Entonces yo creo que definitivamente mi interés está allí, pero no es algo de Lorena, es algo que debe darse en un design, ¿no? Es como que no ser experto, pero sí conocer muy bien, al modo general, los productos o servicios que estén haciendo pues los diseñadores, no tanto de la parte de diseño, sino también de la parte de negocios. Entonces, bueno. Sí, no, eso que mencionas que, o sea, dar a conocer y dar visibilidad de qué está haciendo DesignOps y que obviamente existe un DesignOps en el equipo es súper clave porque si no, nadie va a pensar en que los va a buscar a ustedes para resolver algo o para conversar sobre un tema y conflicto porque están teniendo algún tema con diseño, algún stakeholder fuera del equipo, si es que ni siquiera saben mucho de la existencia de este rol y este equipo ahí. Entonces es súper clave esa difusión. Y bueno, ya como para ir terminando, ¿cuáles han sido, que nos podrías contar, cuáles han sido esos aprendizajes que has tenido en estos primeros meses en la práctica y cómo te has sentido en general con DesignOps? Ale, me he sentido súper feliz. Yo creo que aquí he podido desplegar muchas habilidades, capacidades que ya tenía muy integradas, como te decía, y como con muchas ganas de desarrollar otras. Creo que Design nos toca muchas áreas, o sea, nosotros trabajamos de la mano con talento humano, con diversidad e inclusión, con tecnología, con todo el tema como más enfocado quizás a producto, pero no tan de lleno. Nos dejan proponer mucho. Y eso para mí es vital, como que no es como que tienes que hacer esto, sino como que propon, ahorita estamos en el tema de estrategia de design ops del equipo para este año y como que con el nuevo liderazgo que tenemos ha sido muy interesante porque es como que, bueno, no te compliques tanto, haz esto, o sea, haz lo que tú creas que es lo correcto porque ustedes son los design ops. Es como que, ay, nosotros somos los design ops, sí, claro, porque estamos Claro. dudando de nuestro aporte y de nuestras capacidades para decidir. Entonces creo que eso ha sido muy, muy chévere y sobre todo que es un equipo muy como muy espontáneo, o sea, yo creo que siempre hay una oportunidad como para del error, sacar un aprendizaje, de una situación graciosa, pues se vuelve chiste ya para siempre, y la cercanía que se ha buscado tener también, como les decía ahorita, desde el hecho que sea externo, interno, virtual, presencial, como que a veces no se percibe tanto, pero otros momentos como que sí, porque pues, hay dinámicas, como les decía, que no vivo, pero no ha sido impedimento para que la experiencia sea muy bonita y creo que he sido yo, y eso es muy importante. En un rol de design ops no tienes que ser quien las otras personas esperan que tú seas, sino ser tú, y cómo ser tú te ayuda a desempeñar ese rol, que yo creo que eso aplica para cualquier cosa de la vida. Entonces, yo soy yo acá y he sido bien recibida y para mí eso ya es mucho cuento. Entonces, muy contenta, muy, muy plena y pues mi recomendación, pues ya que estamos como cerrando, es que hagan parte de la comunidad de Design of Latam. Creo que yo si no hubiera llegado a este espacio no estaría en lo que estoy, no sé qué estaría haciendo, la verdad. A veces me pongo a pensar y yo no, mejor no pienso porque me pondría como estresada. Y yo creo que es un tema de coherencia, ¿cierto? De coherencia, conectar con la gente correcta. Entonces a ti, Ale, infinitas gracias por ayudarme a alcanzar como este sueño y poderlo vivir y contarlo, pues para mí es como para una experiencia muy bonita. Y bueno, no, estaré aquí súper abierta pues como a seguir aportando a este equipo y no tanto pues a Sencosu, sino también a ti, a la comunidad y a lo que se venga, pues que sé que va a estar muy bueno. Sí, no, gracias Lore, de verdad, porque creo que también espero que las personas que escuchen ya este episodio se animen o terminen de tomar esa decisión de, ok, si se quieren enfocar y se quieren como desarrollar su carrera en design, ¿no? O empezar a aprender más sobre la práctica para poner en práctica ese mindset de design ops desde el rol en el que estén, porque bueno, al final es una práctica bastante nueva y en Latinoamérica todavía no es que hay infinidad de posiciones, de nuevas oportunidades en diferentes países. Entonces, eh, para los que puedan cubrir esas posiciones a buena hora, pero los que no, que desde su rol como que digan, ok, esas buenas prácticas de design pues las debería tomar en cuenta para mejorar la experiencia del equipo en el que estoy, ya sean líderes o sean incluso miembros de equipo.
Así que está súper bueno eso. Y bueno, Lore, sí, para antes de terminar la conversación, te hago la última pregunta común en todos los episodios, que creo que es complementando a una de las preguntas que ya te hice anteriormente, pero ahora sí que la termines tal vez, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tener un design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Claro que sí, pues bueno, yo creo que ahorita hablé mucho como de las habilidades o capacidades humanas, pero quizás ya entrando en un tema técnico, yo creo que hay que tener muy presente el tema del uso de herramientas, ¿cierto? Yo llegué a Senco pues como con un conocimiento de Jira no tan alto porque usaba otras en mis anteriores empleos, entonces como que también un tema de como de diversificar el uso de diferentes herramientas, también como de ser muy estructurado con la documentación. Ese es un dolor que a veces tenemos porque finalmente si lo que no está escrito no existe, que eso es muy cierto, y estamos haciendo es un proceso de migración de Drive a Microsoft, a SharePoint y OneDrive, y eso ha sido un dolor de cabeza, porque bueno, no les cuento que aquí nos quedamos y lloramos, pero es un tema también bueno, tienes que ser un poco organizado y a pesar de que hemos tratado pues pasan un número de cosas que son incontrolables, pero documentar también un tema como de estandarización de procesos, pero desde la homologación de un lenguaje. Entonces tienes que tener la capacidad como de gestionar no tanto las personas, sino gestionar los recursos disponibles para que las personas puedan alcanzar sus objetivos, que eso es una de las cosas principales que le mencionaba y lo pongo como un tema técnico, porque muchas veces esa skill no está tan integrada en una persona porque no le interesa, porque es un poco tedioso, o sea, no es fácil uno llegar a organizar la casa de un lugar nuevo. Y eso ha sido uno de los retos que hemos tenido y pues creo que ha sido un tema también de ser muy organizado y sistemático con la información. Te lo enlazo con el tema de documentación y una skill muy importante es como también la relación que tengas con los diferentes stakeholders de muchas áreas. Lo pongo un poco más técnico porque finalmente uno lo puede plantear como un tema de comunicación asertiva o de pronto como de facilitar espacios, pero es algo distinto porque nos ha pasado que nos llegan solicitudes a veces de otras áreas Ujú. y pues como que puede que uno no sepa qué hacer con la solicitud, se vuelve un poquito tedioso, pero desde la parte técnica, si tú sabes muy bien qué es lo que haces y cómo lo puedes cambiar en el sentido de que quede más claro para los otros que se están buscando, pues ahí hay una skill técnica que tiene que ver justamente con las anteriores, la documentación, de la gestión pues de los recursos, de lo demás. Y ya para cerrar esa parte, una skill que a mí me ha parecido muy interesante y es las métricas. Las métricas creo que es el dolor de cabeza de todo designers, de todos los que trabajamos en designers, porque no hay como tal, hay muchos recursos, muchas formas en que lo podemos hacer, pero depende mucho del tipo de números que quiera tener los negocios, ¿cierto? De lo que quiera medir la empresa. Entonces yo creo que más que decir que midas todo, es que técnicamente tengas la capacidad de montar una estructura básica de qué es lo que se debería medir desde un equipo de diseño. Y esto muchas veces se traduce no solamente en dedicación de horas en diferentes productos, sino también en un tema de permisos, de vacaciones, cómo optimizas los tiempos. Y en su momento, Ale, contigo que me mostraste algo que haces pues desde trabajo y yo, wow, yo quiero lograr tener un recurso así en Senco, pero eso es un tema de tiempo, ¿cierto? Entonces hay una skill técnica también nuevamente en el tema de herramientas, puede ser muy interesante para lograr como estandarizar algo así. Que estamos en eso en Senco, pero es una skill pues que sería ideal tener, pero que se puede trabajar pues en el proceso. Listo, Lore. Bueno, gracias por todos esos consejos. Lo sumo al listado que me he dado cuenta que es bastante largo de skills de los diferentes episodios, que ahorita ya estoy haciendo ese recopilatorio de Lo todo. necesitamos. Sí, y voy a publicar el unido de todos los skills para el aniversario del podcast, que es ahora en marzo, falta poquito. Así que creo que va a sumar un montón a todos los que nos escuchan. Y bueno, Lore, de verdad, gracias por tu tiempo, por compartir un poco sobre lo que estás haciendo. Estoy seguro de que por ahí habrán personas que te quieran contactar para que les cuentes más sobre tu experiencia, así que voy a dejar tu LinkedIn en la descripción de ahí del YouTube.
para que la contacten, porque Lore siempre está abierta a conversar con más personas. Y nada, Lore, de verdad gracias por estar aquí, por seguir apoyándome mucho en la comunidad y que como dice Lore, cualquier persona que quiera sumarse también a la comunidad, siempre estamos buscando más manos responsables que quieran ayudarnos para seguir sacando adelante esto. Así que gracias, Lore. No, a ti, Ale, muchas gracias. Qué honor estar aquí contigo. Como te digo, súper contenta esa experiencia. Me quito el sombrero, eres muy Mm. tesa, o sea, no hay palabras para describirte, yo creo, pero bueno, muy contenta de haber tenido esta conversación contigo y bueno, un saludo para todos los que vean este podcast y bueno, espero poderles hablar de otro tema muy pronto relacionado claramente para mantener la conversación. Muchísimas gracias. Así es, listo. Gracias, Lore, y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.